Buen día a todos. Hoy en nuestro programa Catástrofes Históricas vamos a hablar del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en México, Distrito Federal. Hoy nos acompaña Joana Mora y quien les habla, Juliet Novoa, quienes abarcaremos todos los acontecimientos importantes y todo lo relacionado con salud pública. Este terremoto se dio a las 7:17 am, con una magnitud de 8.1 escala Richter y su réplica, que fue al día siguiente, es decir, el 20 de septiembre de 1985, fue de 7.5. El epicentro fue el Océano Pacífico Mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre. Afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular la Ciudad de México. Joana, por favor, cuéntanos qué impacto tuvo este terremoto en salud pública. Claro que sí, Juliet. Mira, desde el punto de vista epidemiológico, la morbilidad y la mortalidad que están ligadas a los terremotos se van a diferenciar de otros desastres naturales. ¿Por qué? Estos sismos van a provocar altas tasas de mortalidad, ya sea por traumatismos, asfixia, inhalación de polvo, causando distrés respiratorio agudo o exposición al entorno, tal es el caso de la hipotermia. Porque muchas veces se va a requerir una atención médica quirúrgica y de resucitación compleja. Asimismo, se van a destruir infraestructuras del sector salud y vías de comunicación importantes como puentes, carreteras, lo que me va a afectar a la cadena de suministros de medicamentos e insumos médicos y el acceso a los servicios de salud. Durante los primeros días, como lo que es más indispensable dar respuesta es como a las necesidades quirúrgicas y posteriormente se va a dar respuesta a los cortes o contusiones leves, también a las fracturas simples y por una minoría que a veces se presentan fracturas múltiples graves, quemaduras, electrocuciones o también se va a presentar el llamado síndrome de aplastamiento. En cuanto a la mortalidad, hay que destacar que varios estudios consideran que la mayoría de las muertes se produce por traumas que son resultado directo de las lesiones causadas al colapsar las estructuras y por caídas de materiales de construcción u objetos. Las muertes pueden ser instantáneas, rápidas o tardías. Las primeras ocurren dentro de las primeras horas después del siniestro y se deben generalmente a lesiones severas en la cabeza, el tórax, el abdomen o la pelvis por aplastamiento, hemorragia interna o externa. Las muertes rápidas ocurren en minutos u horas y pueden deberse a asfixia por inhalación de aerosoles y compresión del tórax, choque hipovolémico o exposición ambiental, es decir, hipotermia. Por su parte, las muertes tardías ocurren en días o semanas y pueden deberse a deshidratación, hipotermia, hipertermia, síndrome de aplastamiento, falla orgánica multisistémica, coagulación vascular diseminada, infección de heridas o sepsis posoperatoria. La morbilidad relacionada con los terremotos habitualmente incluye traumas, enfermedades infecciosas y desórdenes de estrés postraumático, cuyo incremento puede favorecerse por el impacto sobre la infraestructura sanitaria y la interrupción de los servicios públicos, lo que perturba la prestación de los servicios básicos de salud pública. La mayoría de las personas que sufren lesiones menores o fracturas no complejas causadas por la caída de materiales como piezas de mampostería, revestimiento y vigas no requieren asistencia quirúrgica ni hospitalización, ya que son pacientes que pueden ser atendidos de manera ambulatoria. También los terremotos pueden desencadenar otros problemas de salud, como fue en el caso del terremoto de Ciudad de México en 1985, en el que se reportó un incremento en el número de abortos, nacimientos prematuros y partos normales que constituyeron curiosamente la primera causa de todas las admisiones hospitalarias de ese día. Como resultado del terremoto de 1985, hubo 10.000 muertos, cifra que la Coordinadora Única de Damnificados elevó a 45.000. Durante el terremoto de la Ciudad de México en 1985, la red hospitalaria sufrió daños considerables en sus infraestructuras.
particularmente el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, que en ese entonces era el principal centro médico del país, el cual tuvo que ser evacuado casi en su totalidad, reduciendo considerablemente la disponibilidad de sus 2.306 camas. Juliet, ahora cuéntanos sobre todas aquellas acciones que se llevaron a cabo para dar respuesta a todas aquellas víctimas que murieron en el terremoto. Bueno, debido a la gran tasa de mortalidad que se presentó, las víctimas fueron desplazadas a las instalaciones del Distrito Federal, pero como estas no fueron suficientes, se dio la necesidad de utilizar el estadio de béisbol del Seguro Social como anfiteatro, donde principalmente se llevaron los cuerpos que no fueron identificados. Se utilizó hielo, formol y sal para retrasar su descomposición. Asimismo, a partir del 22 de septiembre del mismo año y debido al estado de descomposición de los restos humanos no identificados, se decidió llevarlos a fosas comunes debido a que representaban un problema para el resto de la población. Estas fosas estaban ubicadas en los cementerios de San Lorenzo, Tezonco, San Nicolás, Tolentil y Dolores. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de 4.000. Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta 10 días después de ocurrido el primer sismo. 33.224 fue el número de damnificados, de los cuales 20.044 se estableció en albergues localizados en 13 de las delegaciones del Distrito Federal. En 2015 existían aún 4 campamentos derivados del terremoto. Llegaron ayudas humanitarias. Varios países arribaron con cajas de suministros de socorro, incluyendo más de 4.000 toneladas de medicamentos. Pero hubiera sido mejor que la ayuda internacional esperara para saber cuáles eran las necesidades de la gente del país, para que el socorro realmente aliviara la situación en lugar de aumentar la confusión y el desorden. La mayoría de medicamentos no fueron solicitados y no se pudieron emplear, ya que estos llegaron en cajas sin clasificar, llegaron abiertos y muchos presentaban instrucciones en otros idiomas. Muchos voluntarios dedicaron horas y días a ordenar y clasificarlos. Bueno, Joana, ¿y será que este terremoto trajo algún problema que generara disputa en la población? Claro que sí, Julián. Mira, ahora que lo recuerdo, el tema de la descomposición de los cadáveres generó una gran controversia, ya que se generó una idea que fue transmitida ampliamente a la población. La idea era de que estos cadáveres en descomposición podrían traer consigo grandes epidemias y enfermedades que podrían afectar en gran parte a la población. Debido a esto se generó como una respuesta y para calmar al público las varias entidades exigieron vacunas para varios tipos de enfermedades. Estas fueron aplicadas en diversos grupos hasta que las autoridades correspondientes, que eran las autoridades de salud, lograron explicar que las epidemias no surgen espontáneamente en estos casos y que las vacunaciones eran sinceramente una pérdida de recursos. Juliet, mira, tengo una pregunta importante para ti. Quisiera saber sobre algún tema importante que se haya presentado y que influyera negativamente en el tema de la salud pública. Bueno, los daños causados por el terremoto provocaron interrupción de las redes de distribución del agua, logrando que más de 1.000.000 de personas quedaran sin este servicio. Como respuesta, se adelantaron acciones de distribución de agua potable en vehículos. De manera general, hablando de desastres naturales, la limitación de agua es un factor causal de problemas de saneamiento o desplazamiento de las poblaciones. Se puede presentar un aumento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas con posibles brotes epidémicos, favorecidos por la concentración y hacinamiento poblacional en albergues no propiamente planificados y sin las condiciones mínimas de saneamiento ambiental.
Bueno, y con este tema hemos finalizado nuestro programa de catástrofes históricas. Agradecemos mucho la atención prestada. Nos vemos en otro episodio.